un optimismo patológico, ¿no? Esa convicción de, che, esto va a pasar y voy a hacer lo que sea necesario para que pase. Que al momento inicial implica mucha gente te mira con cara de vos estás de la cabeza. Esto es Mundo IT, un espacio de Nistec, tu aliado en staffing, equipos IT y human skills de época. Gracias por ser parte de esta conversación. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo IT. Hoy tenemos un capítulo muy especial, ¿sí? Estamos conversando con el señor Juan Martín Sotullo. Muy bienvenido a la mesa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar acá. Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Gracias por venir. Gracias Dani también por acompañarnos. Juanma, ¿te querés presentar para todos aquellos que no te conocen? Sí, cómo no. Juan Martín, mi nombre es Juanma, para los amigos. CTO de Pedido Ya hace ya casi 3 años. Papá de 3 niños. ¡Tres! Y gemelos en el medio, así que... Uno y dos gemelos, así que intenso, bueno, está bien. pero divertido. Y además... ¿Tenían antecedentes de gemelos o mellizos o ustedes inauguraron la camada? Es totalmente azaroso, los gemelos, al contrario de los mellizos. ¿Ah, sí? Sí. Y además en mis ratos libres doy clases en la facultad. Es una faceta... ¿Qué materia das? Doy clases en el ITBA, donde yo hice la carrera, donde me recibí. Tengo una materia en tercer año de proyectos de aplicación web y en cuarto año una materia de ingeniería de software 2, que es diseño de arquitecturas de sistemas. Bien. La verdad. ¿Te gusta eso de dar clases? Ya llevo 15 años, así 15. Que calculo que sí. ¿Te gusta? Bueno, bien, para mantenerlo 15 años. Sí. Ciertamente por la plata no lo hago. Así que, pero es divertido. ¿Qué es lo que más te gusta de la docencia? Ahora, a mí hay 2 cosas que siempre me resultan divertidas. La primera, obviamente, es el contacto con los chicos y el intentar ayudarlos en sus inquietudes, en su desarrollo, acompañarlos en esos primeros pasos. Y también uno intenta este rol quizás suplir las cosas que cuando estabas del otro lado sentías que no terminaban de estar bien cubiertas. Una de mis grandes críticas en su momento era como que se sentía muy distante el mundo académico después de lo que terminaba pasando en la industria. Sí. Entonces, un poco uno de hoy mis objetivos en mis materias es intentar achicar ese gap y que realmente las cosas que veamos y el enfoque que le damos a las materias les sirvan sea acorde a lo que realmente está pasando hoy en día en la industria y lo que hoy creo que es realmente lo relevante para ellos. Juanma, aparte... Sí. No, por favor. Aparte que está bueno también que vos puedas creo yo, ¿no? Que está bueno también que vos ejercés en tu trabajo lo que después podés compartir. Entonces no es lo mismo que un académico que va a compartir información de vos que a la vez tenés la praxis de tener que hacerlo. Totalmente. En general, sobre todo en la segunda materia esta de diseño de arquitecturas, vemos todos casos reales que he coleccionado a lo largo de mi carrera o que conozco en forma directa o indirecta y siempre con una aplicación bien práctica. Bien. ¿Qué más nos estabas contando de vos que querés incluir en tu presentación? No, creo que por ahora suficiente, iremos descubriendo más conforme charlamos. Bien. Bueno, vamos a pasear un poco por algunos lugares, empezando por tu historia, ¿sí? Tenés unos años ya de carrera, dijiste 3 hijos. Me dijo viejo. No, 3 hijos. Lo iba a marcar en dato más que en tiempo, ¿sí? Bien, Tenés sí. 3 hijos de por medio. ¿Cómo fue un poco tu historia, si querés compartirnos? Y si querés te puedo orientar en esa presentación como en 2 lugares. Si tuviste como grandes hitos o decisiones que hayas tenido que tomar o grandes timonazos en tu vida. Y después alguna casualidad que de justo me encontré con tal persona que me presentó tal cosa y descubrí tal otra. Como, ¿entendés? Casualidad y acción humana que hayas tenido que decidir. Ok. A ver, si querés, retomando un poco la pregunta de mi historia. No, yo... Como dije, estudié en el ITBA, casi toda la carrera mientras estudiaba iba trabajando. En esos 4 años más o menos que estuve trabajando, desde segundo a quinto año, habré pasado por 5 empresas distintas, 4 empresas distintas. Los conejillos de la prueba, ¿viste? Donde aprendés. Sí, y medio mercenario también reconozco en esa época. Era una buena época, mucho más bondadosa que hoy en día quizás en el mercado. Pero
pero cuando terminé la carrera y estaba para recibirme, literalmente al día siguiente que defendí el proyecto final, renuncié y decidí saltar al vacío, decidí emprender con mi primo y un socio más y armar nuestra propia empresa. También una consultora en ese momento, año 2010, especializada desde muy, muy temprano en mobile cuando nadie hacía mobile. Acá las consultoras grandes, Baufest, Globan, demás, nadie tenía un estudio mobile en ese momento. Y para nosotros ese era una beta donde podíamos diferenciarnos, donde podíamos crear algo distinto sin tener que salir a competir por precio, vamos a decir, estrategias menos sostenibles en el largo plazo. Y la verdad, fue un día y la noche, ¿no? Me encontré el día de la mañana, obviamente que con otro set de responsabilidades, teniendo que tomar roles mucho más comerciales, de gestión, cosas que no había hecho nunca, y obligado a aprender a la fuerza y rápido, pero súper divertido. Fueron 6 años súper intensos. Y que nutrieron tu perfil desde otro lado, ¿no? También. Ciertamente, y que me estresaron mis relaciones como pocas. Fueron de esos 6 años, los primeros 4 no me tomé vacaciones. O me tomaba vacaciones y llegábamos a un lugar, mi mujer se iba a pasear y yo me quedaba en el hotel. Porque había un problema, había algo y necesitaba resolverlo. Cuando emprendés tenés que hacer de todo. Era un poco. full life en serio. Y te toma un poco la cabeza, ¿no? También como que por ahí estabas con tu mujer y tenías la cabeza como si bueno, tengo que hacer esto, estoy pensando una idea o craneando algo. Nunca hubiese logrado la mitad de las cosas que logré en mi vida si no hubiese sido porque ella es de fierro y me acompañó siempre. La verdad es que eternamente agradecido. Pero fue todo un proceso y en el medio, obviamente, con todas las vicisitudes de emprender, ¿no? Casi fundir a los 2 años, un cliente que nos defaultió, juicio comercial que en Argentina toma 8 años en resolverse. De hecho, se resolvió después de que vendí la empresa. La verdad es que bastante intenso y como experiencia. En retrospectiva, súper enriquecedor, crecí un montón y me nutrió enormemente en mis habilidades y me hizo diversificarme. En el mientras tanto, quizás no lo veía con tanto optimismo, pero creo que fue el momento correcto. La verdad es que había poco para perder. Era una oportunidad en ese sentido de lo peor que me puede pasar es que me vaya mal y vuelvo a la industria en un par de años y no perdí nada. ¿En ese momento lo pensabas así o sí, jugaban otros pensamientos ahí? Sí, lo pensaba así, pero no te voy a mentir, 6 meses de autoconvencerme en que esa era la conclusión correcta. No, si bien desde lo racional parecía obvio, no deja de ser un salto al vacío, no deja de tener los riesgos asociados. Y más allá de lo económico en el corto plazo, que obviamente fue significativo el retroceso, incluso ni hablar en el medio, como les dije, casi quebramos, tuve un año donde no cobré sueldos. Por el contrario, estaba poniendo de mis ahorros para sostener la operación. La verdad es que hoy estoy enormemente agradecido de haberlo hecho, pero en el momento quizás te decía otras cosas según el día. Requirió mucha templanza y mucha fortaleza. Pero igual me gusta también este ejercicio de la reinterpretación después, ¿no? A la postre, cuando terminó, veo todo esto en retrospectiva como... Sí, pero bueno, también con el diario del lunes y sabiendo que todo salió bien, ¿no? Claro. Viendo todo lo que aprendí, pero desde el lugar más tranquilo. Y de nuevo, más allá de esos primeros años turbulentos, la verdad es que después terminó siendo una empresa bastante exitosa, logramos tener un buen exit. La verdad es que no tengo ningún tipo de arrepentimientos, pero lo que requirió para que realmente ocurra, yo creo que si me lo hubiesen dicho antes de empezar, no sé si lo hacía. Un par de canas seguro. Sí, eso seguro, sí. Bueno, ¿y cómo fue el salto? ¿Vendieron la empresa, se fueron y ahí te volviste la corpo? ¿Cómo? Vendimos la empresa a principios de 2016, se la vendí a Mercado Libre. Y tuve la enorme oportunidad de yo decidir qué quería hacer. Tenía como opción irme, quedarme y en caso de quedarme, Dani... Trabajar para la compañía, para Mercado Libre. Para Mercado Libre, sí. Dani, que lo tuviste de invitado. Dani Rabinovich. Le mandamos un beso al Dani. Un abrazo al Dani.
que sus padres viven en el mismo edificio que ellos, son vecinos. ¿En serio? Sí, Mirá. los veo bastante seguido. Mirá. Me dio la oportunidad única, creo yo, de dejarme más o menos elegir qué quería hacer, dónde me quería quedar. Si quería quedarme en envíos, en fintech, en e-commerce. Que la verdad es una oportunidad única. Creo que no conozco mucha gente que haya tenido la posibilidad de elegir dónde quería de esa ser. manera, esa ¿dónde querés liviandad, estar? excelente. Elegí vos. Y terminé decidiendo ir a fintech. ¿Por qué? Nosotros ya trabajábamos, como antes de vender, nosotros éramos proveedores de Mercado Libre, fuimos proveedores casi 2 años, entonces ya conocíamos bastante de la organización, mucha de la gente que trabajaba ahí. Y yo veía en fintech 2 cosas. La primera, obviamente, era todo el potencial para una industria que estaba a punto caramelo para la disrupción. De nuevo, estamos hablando, trabajé ahí el periodo 2014-2016 como proveedor. Mercado Pago no era lo que es hoy en día, era un procesador de pagos todavía, con aspiraciones y había ya lanzado una billetera digital, pero con muy baja atracción. ¿Te lo hubieras imaginado en ese momento o era impensado? No, sí. Se veía venir el y en crecimiento. parte, digo, ese fue uno de los motivos por los que tomé esa decisión. Yo creía, era un fiel creyente de que esa oportunidad existía. Y después, por otro lado, por un par de personas particulares que estaban involucradas en el proyecto, una de ellas, Paula Rey, a quien le tengo un enorme cariño, en ese momento liderando el área de producto, una mina con mucha energía, muchas ganas de hacer las cosas, persona a la que admiro profundamente. Y la verdad es que en ese primer año de transición, de cerrar contratos, de cerrar la oficina, de hacer la transición de toda la gente a sus nuevos equipos, dijo, ok, estoy dispuesto a darle una oportunidad a trabajar en esta gran corporación. Te tomo Mercado Libre ahí. Me quedo para trabajar en fintech. Y fue un periodo maravilloso donde yo, la parte positiva, estaba emprendiendo nuevo, pero ya sin preocuparme por pagar los sueldos. Claro. Ya no preocupado por si fundo dentro de 2 meses. Con muchísimo más, por tanto, libertad y presupuesto para armar equipo y pensar en cosas. Pero también fue de un día para el otro, pasé de tener un equipo de 70 personas alrededor mío a una mesa divina, vacía. Estaba yo solo. Un sueño. Y mi primer desafío estando en Mercado Libre, junto con Paula Rey y Chelo Fagalde, Emilio Ferrer, un par de personas más que trabajan en ese momento ahí, con las cuales creamos un muy buen equipo de trabajo. Nos lanzamos a intentar emular en América Latina lo que veíamos pasando en China con aplicaciones como Alipay y WeChat y crear un ecosistema de pagos basados en QR. Así que fue otra vez arrancar de cero, armar productos, subirme a conversaciones comerciales, ir a visitar a YPF, Shell, McDonald's, Starbucks, convencerlos de que tenían que cobrar con QR. Que aceptar esta nueva forma de pago que iba a ser un furor, que todo el mundo lo iba a querer usar. Crear la documentación técnica, ayudarlos a integrarse, validar las integraciones. Había literalmente que construir todo el ecosistema. ¿Qué año? En 2017 empezamos con esta iniciativa en serio y principios de 2018 fue el lanzamiento oficial en Argentina, un evento bastante grande. Mirá qué loco que hoy es tan natural para nosotros pagar con QR, pero no hace tanto fue esto. No. Fue hace No relativamente hace poco. Un par de años nomás. Y ya llegué a convencer, mira esto, que va a ser disruptivo y se va... Bueno, el primer lugar en Argentina en aceptar pago con QR fueron las estaciones Action, que arrancaron originalmente justamente. Ellos en ese momento tenían este eslogan de la energía de lo nuevo. Entonces querían hacer cosas innovadoras, querían mostrarse como disruptores. Fueron los primeros en adoptar esto como medio de pago. Y me acuerdo patente, en ese momento teníamos 33 estaciones de servicio en todo el país que aceptaban pagos con QR. Tenía un tablerito yo que miraba todos los días cuántos pagos habíamos hecho día por día. Eran números miserables. 5. Pero cuando pasaban de 5 a 7 subió un 40%. Claro.
épocas divinas. Fue mucha adrenalina, un equipo súper increíble, la verdad, de esa época, con quien todavía sigo teniendo muy buena relación. Y a partir de ahí, bueno, pude hacer buena carrera dentro del Mercado Libre, terminé liderando la billetera digital entera, con un equipo que en ese momento parecía impensado. O sea, yo entré y creo que todo Mercado Pago eran 500 ingenieros. Y yo me fui solo a la billetera digital, eran 300 ingenieros, entre Colombia, Brasil, Argentina. Pasé por todo ese periodo de hipercrecimiento de Mercado Libre que fue una locura. Muy buenos recuerdos, muy buenos profesionales, la verdad que fue una buena época de mi carrera. ¿Te puedo interrumpir hasta ahí de tu historia? Como que te imaginaste algo y fuiste y lo creaste cuando no es que seguiste adelante con algo que ya estaba funcionando. Entonces te quiero preguntar cómo es esa mentalidad de imaginar algo que no existe y que tenés que, miren, esto va a estar buenísimo. ¿Qué aprendiste de ese proceso? Es casi un optimismo patológico, ¿no? Esa convicción de esto va a pasar y voy a hacer lo que sea necesario para que pase. Que al momento inicial implica mucha gente te mira con cara de vos estás de la cabeza. Claro, porque todavía no es, vos estás anticipando, miren que... Sí. Pero vos lo ves claro y... Sí, a ver, lo ves claro. También me he equivocado, no todos han sido aciertos, pero los que son terminan siendo tan contundentes quizás que desdibujan el resto. Pero es fundamentalmente eso, es un optimismo ciego, sí, esto va a pasar, esto es así. Entonces no acepto críticas, no acepto como la sección de OneRide, no acepto críticas. Vení y ayudame o correte. Claro. Y tenés a los logos que dicen voy, estoy ahí. Y algunos que te dicen no, thank you, no. De vuelta. Creo que en esa época del Mercado Libre estaba la enorme fortuna de que había varios loquitos como yo. De vuelta. En parte Mercado Libre es un poco una junta de loquitos que vieron algo antes de... bueno, ¿no? Claro. Hoy ya no. Hoy es muy grande. Hoy ya es muy grande, mucha gente, sí. Pero en ese momento había una sobre representación de gente de ese estilo. Sí. Claro. Pues le mandamos un saludo a la gente de Mercado Libre. Totalmente. Estamos y están escuchando. Sí. ¿Y cómo gestionas este miedo cuando sos vos el que tiene que transmitir seguridad? Pero me imagino que también en tu foro interno decís, ¿y si no? Yo creo que nunca le di demasiado espacio a ese y si no. Creo que excelente. En cuanto empezás a cuestionarte vos mismo, porque evidentemente no la ves, entonces no. Y de nuevo, periodos distintos. Mientras estaba en Mercado Libre, el riesgo de fallar es mucho más bajo, porque igual estás en Mercado Libre, que es lo peor que te puede pasar. Claro. Distinto quizás fue la época de emprendedor, donde ya era una cuestión casi de orgullo personal, de yo no puedo fallar en levantar esto. Claro. No me importa lo que tenga que hacer, pero tengo que sacarlo adelante. Bien, me gusta. Muy tenaz, ¿no, Juanma? Sí. Esto sale o sale. Es que es un poco de vuelta. No sin algunos costos, no de transacción. Sí, es que de vuelta, por momentos es tan cuesta arriba. Digo, no se los tengo que explicar a ustedes que... No, con Nistec pasamos también esos momentos donde cabeza totalmente tomada, esto sale o sale como sea, what should I do? Y vamos. Es que es la única forma de emprender. No. Si no... Si alguien tiene otra idea, lo pone acá abajo en comentarios. Aceptamos sugerencias. Sí. Bueno, y volvemos te quedaste en Mercado Libre. Sí. Ahí tuve un breve pasaje por un rubro completamente distinto. Me fui de Mercado Libre, terminé trabajando en Salesforce, en mundo B2B. En producto, pero con un perfil distinto. Fundamentalmente, dos cosas que yo tenía dando vueltas en mi cabeza. La primera, siempre tenía este bichito de si vuelvo a emprender, no vuelvo a emprender, qué quiero hacer. Y lo que me pasaba era que la mayoría de las cosas que se me ocurrían para emprender eran productos B2B. Entonces, me interesaba entender mejor cómo operan estas empresas, cómo son los ciclos de venta, que son distintos a los de servicios en el mundo B2B, que son quizás los que mejor conocía.
Y por otro lado, uno siempre tiene desde acá esta visión idealizada de las grandes empresas de tecnología del Silicon Valley. Me interesaba ver cómo comparaba contra ese mercado. Surgió la posibilidad de tomar una posición de VP de Salesforce desde Argentina, pero donde mi jefe era un ex-VP de Meta, mis pares eran ex-VP de Google, de Oracle, de IBM. Tenías para aprender ahí. Entonces dije, al menos voy a entender cómo comparo. Y fue un periodo no muy alegre en mi vida, para ser honesto, porque es una empresa completamente distinta. Es una empresa con un foco mucho más en marketing que en tecnología y producto. Donde al final del día el rol que tenemos desde ingeniería es muy distinto quizás al que yo venía acostumbrado. Donde la capacidad real de terminar influyendo sobre los resultados de la empresa, los resultados económicos, es mucho más limitada, porque está mucho más driveado por la relación comercial, el agente comercial, el esquema de incentivos, etc. Entonces terminó siendo bastante frustrante, la verdad, para mí a lo que venía acostumbrado. Me di cuenta de que no quiero emprender en el producto B2B. No me interesa entrar en esa franela comercial. Pero los ciclos de venta, cómo son las relaciones comerciales, es como que al final del día lo que menos importa es cuán bueno está el producto. Entonces es como, ¿para qué voy a construir productos si el producto no importa? Claro. Y de hecho, uno después lo termina viendo. Muchas veces las empresas compran productos no necesariamente porque son el mejor, sino porque ya tengo un vendor que me ofrece todas estas cosas y esto venía más o menos gratis y entonces... ¿Te gusta más el bicho? Sí. Hoy en día, sin ninguna duda, te digo sí. Okay. Sí. Porque es más foco en el producto, está bien. Es el único lugar donde lo único que te hace ganar o perder es si tenés el mejor producto. Claro. La realidad es esa. La gente va al que le dé las mejores experiencias, al que le provea el mejor servicio. Entonces. ¿Y de este periodo aprendiste algo de estas personalidades que mencionabas antes? ¿Alguna característica que hayas rescatado? Aprendí que América Latina lo único que tiene que envidiarle al Silicon Valley es el acceso a un mercado de 200 millones de personas y la plata. Nada más. Nada no el más. talento. No el talento, por el contrario, te diría. América Latina tiene dos ventajas fuertes en cuestión del talento. La primera es que acá es súper común que se empiece a trabajar mientras estás cursando. Entonces, cualquier recién egresado de la UTN ya lo agarrás con... le da 3 vueltas a cualquier egresado de Stanford. Porque tiene cancha. Sí, tiene calle. Ya sabe cómo funciona, encima. Conoce... Claro. Con el tiempo eso se acomoda, ¿no? Pero al momento cero hay una diferencia brutal. Y lo otro que cambia mucho es la actitud frente al trabajo. Allá de 8 a 5 trabajan como un relojito, pero 5:01 no quedó nadie. No importa qué se está prendiendo a fuego. Claro. Tienen muy bajo compromiso con las cosas que hacen. De nuevo, a mí me sorprendió, muy reacios a tener conversaciones difíciles, muy reacios a ser críticos de cosas que no están dentro de su control. Y eso termina en que muchas decisiones se dilatan, que hay mucha lobby para intentar que haya una bajada top-down de una definición, porque no quieren tener la conversación y decir, che, me parece que esto está mal, hay que cambiar estas cosas. Y me pasaba constantemente de ir yo acostumbrado a otra forma de trabajo y con otra mentalidad, decir las cosas de frente, en frente de la audiencia que sea, y que por atrás todo el mundo me esté escribiendo, che, qué bueno que planteaste esto, estamos de acuerdo, pero todos calladitos y sin decir ni mu en la reunión. La verdad es que no, súper ineficiente, innecesariamente ineficiente. Bueno, y después, ¿cómo siguió? De Salesforce afuera. Y ahí, sí, rápidamente dije, yo tengo que salir corriendo de acá porque... Esto no es para mí. A ver, si quería un trabajo donde trabajar poco y cobrar bien, era un gran lugar. Sí. Pero no... Se ve que no es lo que te tracciona. No era el nivel de adrenalina al que estaba acostumbrado. No. Claro. Así que dije, yo me tengo que ir de acá. Y justo en ese proceso había estado en algunas conversaciones con algunas empresas para posiciones de CTO y justo surge la posibilidad en Pedido Ya.
y para mí fue automático. Ya conociendo el producto, el CTO anterior de Pedido Ya es otro ex Mercado Libre, a quien también conocía de mi paso por ahí. Entonces, para mí era un no-brainer esta posibilidad. Conocí al CEO, congeniamos, pasé por entrevistas con todo el C-Level y rápidamente acordamos. ¿Hace cuánto estás ahí? Y ahora van a ser ya cada 2 años, 8 meses, una cosa así. Bueno. Pasa rápido, sí. Bueno, metámonos un poquito ahí. Contanos cómo es ser CTO de Pedido Ya. Nos da curiosidad un poco también la industria. Nosotros por lo general charlamos banca, finanzas, pero Pedido Ya como lo usamos todos, pero como sabemos poco de lo que hay atrás. Así que, ¿qué nos puedes contar? A ver, es una aplicación de consumo masivo y desde esa perspectiva no operamos muy distinto a como quizás te comentó en ese momento que opera Mercado Libre, ¿no? Un foco obsesivo en construir producto, en construir experiencias en el usuario, un equipo de trabajo obviamente más chico que el equipo de tecnología de Mercado Libre, pero con las mismas herramientas, la misma forma de pensar, la misma forma de trabajar, y de hecho no es casualidad, hay muchos empleados con un pasado en una y otra empresa que han cruzado un lado. Hay una relación ahí, no es que... Sí. En ambas direcciones, pero hay un claro fit en la forma de concebir el producto, en la forma de trabajar. Con una complejidad adicional, si querés, que es que el nuestro, en vez de ser una red de 2 patas, es una red de 3 patas. Más de negocios, ¿no? Pero cualquier e-commerce tradicionalmente es una red de 2 patas, donde es usuarios y vendedores. Sí. Y como red aplican todas las ventajas y desventajas de un efecto de red. ¿Qué es lo que significa eso? Cuantos más usuarios tenés, la gente quiere vender más. Cuantos más productos tenés, vienen más usuarios. Y es un circuito virtuoso, donde en general lo que termina pasando es que no hay segundos. El que gana se lleva todo. Sí. La contra de eso es que lo que se conoce como el bootstrap problem, es el cómo arrancás esa red. Porque al principio no tenés ni usuarios ni vendedores. Lo más difícil me parece el arranque. Entonces, en general, el arrancar es lo difícil. Una vez que lográs que empiece a girar la rueda, gana velocidad sola y ahí se vuelve imparable. Claro, en este caso tenés más restaurantes y entonces tenés más oferta, con más promociones y con más usuarios y eso retroalimenta. Pero en nuestro caso tenés una tercera pata, que son los repartidores, que también forman parte de la red y que también necesitas. También es un cliente que hay que ocuparse. Claro. Que de nuevo se ve beneficiado porque cuantas más órdenes estén pasando en el ecosistema, tienen más trabajo y tienen más posibilidades. Y cuantos más riders tenés, mejor es tu nivel de servicio, mejores son tus tiempos de entrega. La gente está más contenta, más vuelve eficiente a pedir. es tu red. Totalmente. Entonces, acá el problema es un poquito más elaborado desde esa perspectiva. Pero también nos da una capacidad única que es, te puedo entregar cualquier cosa en media hora, 40 minutos. Lo cual, si bien hoy todavía la mayoría de la gente piensa en Pedido Ya y piensa en comida, ya hace rato que hacemos mucho más que comida, ¿no? Tenemos nuestros propios supermercados, tenemos partners, grandes cadenas de supermercados, más allá de nuestras propias cadenas, ¿no? Como puede ser un Carrefour. Podés pedir un favor, que te lleven y te traigan cosas. Sí. Farmacias, ¿no? Todo lo que sea remedios. Y la verdad, ¿por qué no? Próximamente otro tipo de productos. No hay algo que puedas contarnos ahora mismo. Tenemos una red de logística instalada y tenemos una capacidad de distribuir cosas. Que eso ya te habilita un montón de cosas que puede llegar a pasar. Totalmente. O sea, esa personalidad, ese fuego tuyo de crear algo que no existe también está ahí 100%, actuando. 100%. ¿Siempre lo tuviste desde chico? O sea, desde viene con tu persona, más donde estés. Vos sabés que nunca lo pensé. No lo sé. No sé si no tengo conciencia de chico si hacía cosas de ese estilo. Me dejaste pensando. Hoy no duermo. Tarea para... Vamos a un corte y volvemos. Me gusta igual esto de las 3 patas. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Nos podemos meter un poquito en inteligencia artificial? Obvio. ¿Sí? Que es el tema del momento, ¿viste? Bueno, dale. Tengo algunas preguntas para hacerte tu lectura más amplia, si se quiere, sobre este emergente que ya vino y se quedó, o sea, que es el tema que captura un poco la atención. Un par de preguntas. Una es, ¿qué te conmueve? Esa. Vamos con esa.
asociado a inteligencia artificial. Asociado a la inteligencia artificial o a esta tecnología que... No sé si conmoverme. ¿Qué te gusta? Fuerte, bueno, ¿no? sí, por ahí fue. ¿Qué te gusta? ¿Qué te genera? ¿Qué te provoca? O decir, wow, mira toda esta posibilidad. A ver, AI hoy es un tema de moda, sobre todo en los últimos 2-3 años, pero la realidad es que no es un tema nuevo. Si querés nuevo son LLMs y GenAI, pero los usos más tradicionales de AI, lo que yo llamo la AI aburrida, existe hace mucho tiempo y sigue usando y sigue siendo la gran mayoría de los casos de uso. Y de hecho, al día de hoy hay un montón de negocios dentro de Pella que se apalancan sobre eso. ¿Por qué? Porque tenemos el enorme privilegio de que como tenemos una cantidad tan grande de usuarios y tantos pedidos, tenemos un montón de información. Entonces, lo que se te ocurra, desde motores de análisis de riesgo para hacer créditos. Tenemos un negocio fintech también, donde damos préstamos a repartidores y a comercios. Todo lo que es análisis de fraude, todo lo que es optimización de recomendaciones, lograr dar mejores resultados en búsquedas, optimización de qué cosas te voy a recomendar, qué cosas te voy a apoyar. Todo eso usan modelos predictivos que existen hace más de una década. Claro. Y hay todavía muchísimo más para seguir haciendo. GenAI ha abierto un mundo de oportunidades y sobre todo lo ha puesto mucho más al alcance de cualquiera. Y creo que eso es lo realmente rico. De golpe, cualquier persona con una barrera de entrada muy, muy baja puede empezar a jugar y puede empezar a hacer cosas. Creo que vienen épocas de mucha innovación y de mucha experimentación. Si quieren, apenas lanzó ChatGPT, creo que hubo un hype de, bueno, con esto vamos a reemplazar a todos nuestros equipos de Customer Experience, vamos a reemplazar a un montón de gente, y rápidamente todos se dieron cuenta de que no. Que no pasaba. No, de que sí hay un potencial, sí hay una oportunidad para automatizar mucho trabajo, lo cual no quiere necesariamente decir, che, esto nos reemplaza a todos y nos vamos a dormir a casa. Y creo que esa transición, por suerte, se dio más o menos rápido. Y hoy estamos en un mundo donde estamos enfocándonos mucho más en entender qué partes de estos trabajos son los que realmente podemos resolver, cuáles no, y cuáles son los riesgos asociados. Porque al final del día, ¿no? Por más que sea una AI, uno como empresa es responsable por lo que eso hace. Datos, Tal cual. todo lo que dice, propone, sugiere. O sea, te puede asesorar, pero no puede decidir. Hay que tener un cuidado ahí. Creo que estamos en un proceso de descubrir, ¿no? cómo va a ser esa nueva realidad. Claramente hoy, sí te digo, Copilot ya son una realidad y los vamos a ver cada vez más. Agentes está empezando ahora a estabilizarse y a mostrar algunas cosas particulares donde puede empezar a funcionar, y donde mejor está funcionando, de hecho, es en sistemas de agentes. Que te permiten de alguna forma hacer controles cruzados y poner algún tipo de guardrails automatizados a qué cosas pueden o no responder, y vamos mejorando nuestra tasa de confianza en estos sistemas. Pero la verdad es que creo que todavía estamos empezando a descubrir este mundo. Creo que todavía no terminamos de entender hasta dónde puede llegar. Creo que lo que nos ha pasado históricamente vienen saltos discretos, ¿no? Digo, de la noche a la mañana cambia revolucionariamente qué es lo que podemos o no podemos hacer con este tipo de sistemas. Estamos intentando descubrir dónde está el nuevo techo. Ahora, cuán lejos estamos de eso o no, y cuánto va a faltar para el próximo salto discreto, según a quien le preguntes y cuán optimista sea, te va a dar respuestas completamente distintas. Sí. ¿Y a vos te genera miedo o respeto esta situación, o cómo lo vivís vos en lo personal? Miedo jamás. Yo creo que es un error entrar a esto con miedo. Sí, creo que es un tema en el que hay que estar atento, hay que estar encima. Yo creo que hay que experimentar mucho y intentar encontrar dónde están los límites. Hoy, para bien o para mal, creo que la nuestra es de las pocas industrias donde siempre supimos
que todo nuestro conocimiento tiene fecha de expiración. Esto lo único que hizo fue demostrarnos lo muy real y rápido que eso puede pasar. Y está en nosotros el estar constantemente actualizándonos y entendiendo qué está pasando en esta industria. Este es quizás el caso más radical y extremo del último tiempo. Sí. Pero es parte de lo mismo que hicimos siempre, ¿no? Cuando salió Mobile vino a cambiar todas las reglas del juego. Dejamos de pensar en aplicaciones web, dejamos de pensar y de golpe había que entender plataformas nuevas, nuevos patrones de uso, nuevas limitaciones respecto de conectividad y de acceso offline. Y en su momento parecía revolucionario y hoy es el estándar de la industria. Que todos hubiéramos tenido un móvil ahora en el bolsillo hubiese sido una locura impensado, de pensar. Sí. Tener un BlackBerry era una cosa... Es una locura, sí, era único. Te quería preguntar si lo ves como un cambio similar a este que estamos mencionando, o este es, no sé, abarca un poco más, viene a pintar un poco más la realidad. Yo creo que va a ser... A ver, en muchas cosas va a ser parecido. Va a ser parecido en que, igual que con los móviles, está afectando a toda la sociedad, no solamente a quienes trabajamos de esto. Quizás de una forma más visible para la mayoría de la gente, ¿no? Justo hablábamos hace un rato de cómo hoy todos tenemos una adicción con el teléfono y lo mucho que nos cuesta desconectarnos. Quizás en el momento la gente no se daba cuenta que eso estaba pasando. Cuando empezaron a decir, ay, yo quiero que compro el nuevo y cada 2 años lo cambio. Acá quizás sí fue como mucho más grande el choque de, che, para esto cambia el cómo opero en mi día a día, esto cambia el cómo trabajo. Y eso generó un poquito más de incertidumbre. Pero creo que mucho de eso también fue parte de esa primera ola, ¿no? De esto va a venir a reemplazarnos a todos y hoy ha calmado un poco. Creo que hoy ya cada vez menos se lo ve como una amenaza y se lo ve más como, che, esto es una herramienta. Esta es una analogía que yo siempre digo en la oficina. En los 90... Hola, ¿qué tal? Hola a todos, qué gusto. 3 hijos. Yo todavía estaba en el secundario, pero lo sé igual. La gente escribía en su CV, che, yo sé usar Microsoft Word. ¿Verdad? Era una Excel, PowerPoint. Era una ventaja competitiva decir yo sé usar. Y ahora es un obvio. Y hoy en día ya nadie lo pone, pero claro, todo el mundo lo sabe usar. Yo creo que está pasando lo mismo. Claro. Yo creo que está pasando lo mismo, pero mucho más rápido. Yo creo que hoy la industria ya está esperando que toda la gente lo sepa usar, pero la gente todavía no hizo ese catch-up. Estamos recién ahora empezando a entender cómo se usan estas herramientas y cómo las incorporo a mi día a día. Y parte de ese discovery es el gran desafío que tienen las organizaciones, ¿no? Que ya tienen miles de empleados y necesitan, en pos de aumentar la productividad, necesito que uses esta herramienta. Sí. Acá está. Todo el mundo tiene la licencia disponible, pero no la usan. ¿Por qué no la usan? O sea, ¿qué encontrás ahí? Yo personalmente en Pella esto es uno de mis objetivos para este año, es que toda la empresa esté usando GenAI. Propiciar la adopción. Sí. Que lo use. Fuerte. Entonces estamos haciendo un seguimiento semanal, estamos mirando área por área, rol por rol. En general lo que pasa es, hay 2 cosas. Hay un tema de awareness. De hecho, esto existe, lo tenés disponible, cómo lo uso, que se da con capacitación, que es más o menos fácil de resolver, pero hay que llegar a una organización que tiene miles de personas y tal que nunca vio la All Hands, el que nunca vio el mail del newsletter. Hay que llegar. Pero la parte más difícil, que más allá de que sepas que lo tenés, requiere algún training mínimo, aunque más no sea desde lo experimental, de cómo escribo un prompt, tener la presencia mental para, voy a agarrar una tarea, ¿puedo usar esta herramienta acá? ¿Cómo la incorporo a mi día a día de trabajo? Porque muchas veces uno ya, por inercia, va y se pone y hace trabajo súper repetitivo. Sí, acostumbrarse a lo nuevo siempre. Es un acto consciente, ¿no? Pará, no, acá tengo esto, ¿cómo lo hago? Ponerme a jugar con el prompt, ¿cómo lo...? Y requiere una inversión de tiempo, requiere una presencia de mente. Entonces eso, por un lado, requiere que a nivel organización, esto
tiene que ser parte de la agenda. Esto tiene que ser parte de nuestras conversaciones como equipo. Tiene que ser parte de cómo nos sentamos a discutir talento, de cómo nos sentamos a discutir potencial a la hora de reclutar gente. Así como le hacemos una cata para saber si sabe programar o no sabe programar. ¿Cómo evaluamos si sabe o no sabe usar estas herramientas? Es un mundo nuevo, desconocido, estamos todos, pero donde tenemos que empezar a preguntarnos estas cosas. Oma, y ahí veo que la dirección apunta de vuelta al ser humano, ¿no? O sea, está la tecnología, que hay players que están trabajando en la tecnología de la IA, pero después está el ser humano que en definitiva va a ser quien la use y va a obtener cierta potencia. O sea, hay todo un potencial escondido y creo que el desafío que vos traes que está muy bueno, que es cómo hacer para ese potencial empezar a transformarlo en potencia a partir del trabajo con los humanos o las personas que la usan, ¿no? 100%, sí. ¿Querías decir algo, Angie? No, quería preguntarle a Juanma, ¿cómo tratás vos con tu equipo? ¿Cómo te consideras como líder y cómo haces para llevar esto adelante con tu propio equipo? A ver, cuando decís mi equipo, particularmente tecnología. Sumo tecnología en general es un poquito más fácil, pues estas cosas son más naturales. Claro. Están mucho más metidos en tema. No voy a decir que no tienen fricciones, pero por ahí tiene menos resistencia a la tecnología y hay más trabajo que hacer desde lo humano, desde el... Sí. Igual también tienen muchos prejuicios, ¿no? Porque los ingenieros solemos como ser... esto yo no necesito, yo lo sé hacer bien. Somos muy críticos. Claro. No, eso es una cagada. Hay un juicio sobre el otro. Hoy en un equipo escuché como que alguien decía, ay, no, este lo hizo con inteligencia artificial, es obvio. Sí, yo no lo necesito. Pero lo escucho como concierto, como, lo hizo con inteligencia artificial, no vale tanto. Mira, no llegué a escuchar eso, pero no me sorprendería. Porque, de nuevo, a ver, los ingenieros, para bien o mal por formación, solemos definir en gran medida nuestra propia autoestima en función de nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad de resolver problemas. Es como que fuimos formados con un enorme orgullo por ese arte oscuro que aprendimos a dominar. Y es uno de los motivos por los cuales siempre nos duele tanto cuando recibimos una crítica en un code review. Es uno de los motivos por los cuales somos tan sensibles con algunos de estos temas. Y de golpe es como que, pará, esto está potencialmente quitándole el mérito o está reduciendo la barrera de entrada. Y eso puede ser percibido como una amenaza más al ego que claro. Pero también hay mucha gente que no. El tema del ego, ¿no? En la relación. Que lo entiende como una herramienta y dice, esto es bienvenido sea. Por el contrario, ahora puedo dedicarme a lo que de verdad aporta valor. Y la verdad es un cambio de paradigma enorme. Yo intento invertir bastante tiempo en programar usando agentes y probar first hand, ¿no? Cómo es esa experiencia, el qué pasa, dónde responden bien, dónde responden mal, cómo integrarlos. Y es, por un lado es sorprendente, realmente es sorprendente lo rápido que mejora y los saltos de calidad que ha habido en el último año es monstruoso. Pero por otro es la definición de mi trabajo como developer cambio por completo. Las cosas que tengo que hacer en mi día a día son completamente distintas. Claro. Nada que ver. De verdad es increíble. ¿Y cuáles son estas características más humanas que se requieren hoy para trabajar bien con la inteligencia artificial? Bien por decir algo, porque sí, bien o mal. Sí. A ver, yo creo que la primera y principal, creo que AI viene a reforzar la necesidad de ser claros comunicadores. Yo siempre dije que roles como el mío son ante todo roles de comunicación. Como rol, el tuyo, como líder, ¿te referís? Sí, en el caso extremo como CTO, mi responsabilidad número uno es lograr alinear una organización atrás de una visión. Bien. Y eso, la única forma es siendo súper claro en la comunicación, súper taxativo en qué cosas sí, pero sobre todo en qué cosas no. Y la parte difícil del trabajo, si querés, es que hay que decirle que no a un montón de cosas que realmente me gustaría decirles que sí, pero hay que priorizar. Pero hay que lograr después esas decisiones
que permeen a toda una organización, que se alinee atrás de esa visión y después puedan ejecutar. Pues al final del día, ellos son 500, yo soy uno. Los que ejecutan son ellos. Entonces es ante todo esa necesidad de comunicar. Y hoy lo que yo veo es que este tipo de herramientas refuerzan esa necesidad de comunicación clara respecto de las expectativas y del cómo queremos trabajar en el día a día. Hoy la diferencia que hace un buen prompt a la salida que genera es radical. Sí. Y lo que necesitamos es tomarnos el tiempo, ser detallistas, escribir las cosas, tomarnos el trabajo de explicar las tareas quizás hasta con más detalle que si se la tuviese que explicar a un semi-senior. Che, necesito que agarres esta tarea. Buenísimo, sí. Y hay que ser explícito en esa comunicación, ¿no? Requiere una intencionalidad a la cual no estamos acostumbrados. Está bueno porque también a la hora de comunicarlo, también lo estás repensando y también lo estás reinterpretando vos mismo, ¿no? A la hora de tener que explicarlo. Sí, al chat. Sí. Y muchas cuando estas herramientas no producen lo que uno esperaba, muchas veces las explicaciones de por qué llega a eso, de las conclusiones a las que llega, parten de no fuiste lo suficientemente claro. Yo recuerdo, como les dije, invierto mucho tiempo para estar jugando con estas herramientas y sistemáticamente yo lo que veo es estas herramientas programan como un semi-senior, pero hacen code review como un principal engineer. Cuando programan, toman todos los shortcuts posibles, hacen todo lo más fácil, lo mínimo indispensable para que funcione. Cuando se ponen a hacer code review no, porque acá esto no es suficientemente seguro, los tipos tendrías que cambiar. Parece que son dos personas distintas. Que por un lado asusta lo muy humanos que son, ¿no? Es como de, che, espera, está demasiado humanizado. Es tal cual. Sos tecnología, ponete en tu lugar. Yo sé que alguien me haría exactamente lo mismo. Claro. Pero por otro, la forma de remediar eso muchas veces es, che, vamos a ser muchísimo más explícitos respecto de las expectativas, donde no solamente es, che, ¿qué necesito que haga esto que quiero que implementes? Che, ¿con qué constraints quiero que operes? Me gusta esta distinción que trae porque siempre estamos tocando la inteligencia artificial como, se lo pongo y que me resuelva. Y realmente vos estás trayendo la idea de tomarse el tiempo, de explicarle, darle contexto, repensar de otra manera. Me gusta la distinción. Trajo varias, porque trajo desde lo del awareness, que es la curiosidad también y la sorpresa de que quién hay de nuevo, pero también la responsabilidad personal en esa comunicación. No hay que tirarle toda la pelota a la IA, también hay una pelota que... No da lo mismo, es verdad, tal cual. Claro. Juanma, aunque no lo creas, estamos charlando hace casi 50 minutos. Sí. Se pasa rápido. Me olvidé del tiempo porque nos metimos en la conversación y nos fuimos. ¿En serio? Sí. Quizás gente le dio play del otro lado, no sabemos dónde. No hablamos ni de liderazgo, nada. Por eso, nos fuimos por algunas ramas, pero te voy a proponer, para honrar el tiempo también, hacer un juego. Dale. Que es un ping-pong, que nosotros te tiramos un par de consignas y vos haces respuestas cortitas y al pie. ¿Va? Dale. ¿Lo intentás? Vamos. Empieza Dani. Vamos. Una app que tengas en tu celular que sorprendería al que está al otro lado. Te voy a decir, tengo aplicaciones de delivery de Corea. Para hacer bench. Para hacer bench, obvio. No entiendo nada porque está todo en coreano, pero el translate funciona y sí. Juanma, dijiste al principio cuando Dani te preguntó por un hobby que te gustaba la literatura. No me acuerdo si fue dentro del aire o fuera del aire ya. ¿Algún libro que te haya atravesado o marcado que nos puedas recomendar? Me gustó mucho Guns, Germs and Steel. Es una lectura bastante pesada, pero hace un estudio comparado de por qué algunas civilizaciones progresan, otras no, por qué, no sé, la agricultura surge donde surge y no en otros lugares. Súper interesante para entender por qué el mundo es como es hoy en día. Bien, buenísimo. ¿Qué le preguntarías a tu yo de dentro de 10 años? ¿De qué se arrepiente? Si tengo esa oportunidad única, para no hacerlo, vamos a corregir errores. Claro, está bueno. Si te pudieras vivir la vida de otra persona que no seas vos por un día. Creo que no. No. Paso. Pasas, no agarras domingo. La vida de nadie. No tengo ningún tipo de arrepentimiento ni celos para con nadie. Bien.
¿Vale? Bien. ¿Qué mail abrís seguro? O sea, ¿qué asunto de mail tiene que tener para que lo abras sí o sí? Tengo un problema. Soy obsesivo con el inbox en cero. Entonces, abrís todos. abro, Y lo Bueno, eso limpiás. es bueno para el que le quiera mandar un mail. o los borro en cuanto llegan, Pero algo haces. Pero lo abrís. No Pero quedan no ahí. Que no queda ahí. Claro. Yo tengo una obligada para hacerte y es en tu cultura del emprendimiento ves cosas antes de que pasen, como viste lo del QR o como viste, no sé, lo del mobile antes de que sea la explosión mobile. Hoy, ¿qué ves para adelante? Yo creo que vamos a un mundo donde más allá de qué industria estemos hablando, todas las experiencias van a estar hiper personalizadas. Yo creo que vamos a un mundo donde la mayor distinción entre distintos competidores va a venir por cuán rápido pueden probar y validar experiencias aumentadas por inteligencia artificial, y los ganadores van a ser aquellos que tengan la capacidad de probar más cosas y por tanto tener más experimentos exitosos. Pero al final del día Va a estar en la capacidad de probar. el Y testear. 100% de nuestras experiencias van a estar personalizadas en todo lo que hagamos. Bien. Excelente. Anu, ¿La ¿tenés última? alguna más? Vos. Sí. ¿Cómo gestionás el estrés o el desconectarte? ¿Cómo lo haces? Te diría que jugando con mis chicos, pero 3 chicos es mucho estrés. Nada, Ahí es baja o sube. nada, en general, si intento o pasar tiempo con ellos o leer cuando están durmiendo, es Bien. la actividad recreativa. Excelente. Yo tengo uno más. Dale. ¿Qué tema, si sale en la mesa, estás hablando de distintas cosas, pero sale un tema en la mesa y ese tema te captura? Decís, este es mi tema, déjamelo, Déjame a mí. escuchame que tengo para decirte esto. ¿Cuál es tu tema? Hoy, todo lo que sea relacionado a AI, seguro. Bien. Es Te buena parte de mi agarra. día. Sí, Bien, sí. bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, vos sabés que hay una mítica del mundo IT, que es reunir a toda nuestra comunidad, ahora comunidad Nistec, que asciende a 136.700 personas. Un número. Sí. Un saludo para todos ellos. No lo escuchan todos, después algunos no ponen play. Y algunos no llegan hasta el final. Así que no sé si todos van a escuchar esta No parte. llega, se pierde la clave de la felicidad que viene Claro. ahora. Así que no se vayan. Bueno, y la mítica es que tenés con tus 3 hijos de carrera en el medio. No lo digo en años, ¿viste? Lo digo en hijos. ¿Está bien lo que entendés? Bueno, Unidades está medidas. bien. Y te invitamos, como te damos el micrófono y tenés la posibilidad de compartirles algún mensaje o alguna línea de reflexión. Pensá que hay mucha gente que son consultores, analistas, programadores, como esos que vos te puedes encontrar en la facultad que están dando sus primeros pasos y tenés la posibilidad de dejarles algún mensaje. Yo creo que el mensaje más importante que tengo para darles es que redescubran su pasión. Que en general todos entraron a esta carrera con una visión clara, ¿no? Me gusta hacer juegos o me interesa. Y después veo mucho que la gente termina cayendo en roles que quizás no son lo que esperaban, pero que son cómodos, pagan bien y empiezan a priorizar otras cosas. Y yo creo que eso es un peligro. Creo que es un peligro porque, como decía antes, somos de las pocas carreras donde todo lo que sabemos tiene fecha de expiración. Entonces, es una cuestión de tiempo para que si uno no se mantiene más o menos actualizado, el mundo te pase por arriba. Pero creo que hay que hacerlo no desde el miedo de la obsolencia, no desde la obsesión compulsiva por trabajar, sino realmente desde la pasión, desde aquello que te divierte, aquello que te trajo a la industria en primer lugar. Sea por hobby, sea por un cambio de carrera, sea por experimentar en tus ratos libres. Pero creo que hay mucho para aprender y para desarrollarse a partir de redescubrir esta carrera que es tan linda y tan apasionante, desde lo lúdico, desde lo recreacional, desde aquellas cosas que de verdad nos divierten. Cuando uno encuentra ese tipo de problemas que de verdad te apasionan, es un hobby más y el tiempo Bien. pasa solo. Bien. Bueno, fantástico. Excelente. Bueno, muchas gracias, Juanma, por venir a la mesa. Muchas ¿Pasaste gracias. bien? Espectacular. Gracias Sí. a ustedes por Yo me invitarme. hubiese quedado charlando. Yo también, ni me di cuenta del Yo tiempo. se me pasó por completo. De hecho, teníamos un montón de temas para tocar que por obvias razones no llegamos.
Pero de verdad, muchas gracias por haber venido, por tener esta conversación tan linda. Espero que les haya servido también. Algunas partes está para volver a darle play y recuperar alguna de las ideas fuerza que copado. Yo tomé un par de notas al respecto. Excelente. Así que, Juanma, muchísimas gracias. No, gracias. Saludos a la gente de Pedido Ya, a los chicos que estuvieron el otro día en las reuniones. No me acuerdo los nombres, es el peor. Y un abrazo para todos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Thank you.